él era sacerdote y simultáneamente estaba teniendo una relación íntima contigo. De 5 años. A mí me ilusionó porque me dijo que nos íbamos a casar. ¡Te mar... Y, o sea, ¿cómo es posible? Tranquilízate. Eres un idiota, de verdad. Vengo a defender a César, soy su amante. Y tampoco tengo unas así y me las quiero sacar porque mi vida es una este olor que tengo. Que ella se quiere hacer una mastectomía radical bilateral para quitarse un olor. Doctora, huélalo, doctora, huélalo. Yo perdí un seno por cáncer, pero por un olor. Pero huélame bien. No, que ya te olí bien, hija, por Dios. Ya, eso lo decido yo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Jaume Perich dijo: la religión sirve para consolarnos ante unos problemas que no tendríamos si no existiese la religión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, señores, la religión, que tanto defendemos, que tenemos derecho de ejercerla y que a veces causa graves conflictos. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y cuando lo vi entrar, sabía que las cosas no estaban bien. Él me dijo que ya había traicionado a Dios y que no me quería traicionar a mí. Fue un momento muy horrible. Usted no sabe lo que es haber sido tanto tiempo, haber sido reprimido. Lo único que quise fue ser sincero con ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Lupita, tú eres la demandante de este caso. Descríbeme quién es César, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Así es, doctora. Bueno, antes que nada, para mí es muy difícil estar aquí, delante de él. Y bueno, yo vengo demandando a César por $50,000 por daños y perjuicios a mi persona. Él estaba casado con la Iglesia Católica y al mismo tiempo tenía una relación íntima conmigo. O sea, me dices que él era sacerdote. Él era sacerdote, así es. Y simultáneamente estaba teniendo una relación íntima contigo. De 5 años. Por 5 años. De 5 años, entre que él decía que iba a dejar los hábitos. Y bueno, por fin llega el momento en que cumple con lo que me dice, deja los hábitos, yo feliz. Pero me llega con la sorpresa de que pues está teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Doctora, yo quiero... Espera, déjame digerir. Porque yo soy humana, soy latina, soy un ser humano y entonces... Ok, espérate. Cuéntame los hechos. ¿Cómo comenzó esta situación, esta relación? Bueno, doctora, yo lo conocí a él cuando tenía 17 años. ¿Tú tenías 17? 17 años. ¿Eras menor de edad? Era menor de edad, así es. Ok. Yo fui a Los Ángeles con mi padre por motivos de estudio. Mi familia es una familia muy católica, es muy unida. Y pues mi papá me lleva a su iglesia a asistir a una misa. Entonces cuando yo lo estoy escuchando dar el sermón, yo siento algo que en mi vida me había pasado. Empiezo a sentir una atracción hacia él, me empiezo a sentir confundida. Acto seguido yo salgo del templo, me voy a mi casa y a los 3 días decido irle a decir lo que siento por él. Pido confesarme con él. Yo entro con él y le digo pues lo que siento. Le dejo mi teléfono. Qué osadía la tuya. Sí, la verdad. Y además, qué contradictorio con lo que me dices de que tu familia es una familia muy católica. Sí, doctora, yo... O sea, me parece tan contradictorio que una persona que se críe dentro de ciertos preceptos y valores tenga la osadía, sí, no hay otra palabra. A mí también. Para a los 17 años conocer a un sacerdote por primera vez y tener esa valentía de ir a decirle, esto es lo que siento. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues yo llego, pido confesarme con César.
le digo lo que siento cuando lo que sentí al verlo dando su sermón. Y le dejo mi número. A los 3 días él me busca y empieza una relación. Fue amor. Pero, Amor. ¿y tú siendo menor de edad? Sí, sí, dice. Pero sí, tenían doctora. relaciones íntimas. Nunca la toqué, doctora. Bueno, cabe aclarar que durante fui menor de edad, nunca pasó nada. Todo pasó a raíz después de los 18. que O sea, empezamos a tener había sexo. conversación de intimidad, pero no había el acto. No había el acto. Hasta Él que, me hasta respetó que mucho. cumpliste 18 Ajá, años así de es. edad. Ok. Siempre le respeté. Y Entonces, de ahí ¿qué se pasó? desataron más cosas, entonces yo pues me sentí con la necesidad de contárselo a mi padre. Entonces mi padre es una persona que pues es muy dura, siempre fue muy duro con nosotros. Entonces al momento de yo contarle, él me agarra a golpes. Ajá. Entonces pues yo salgo buscando el apoyo de mi madre y regreso a México. Con lo cual encuentro con lo mismo, me vuelven, no me dan ningún apoyo. Entonces le marco a César y le digo que... Yo la apoyé. que necesito su apoyo, el cual me apoyó. Me prestó una casa donde creo que era de su prima. Así es. Y ahí estuve viviendo durante 4 años. Como su amante. Y durante ese tiempo hacían planes. Ah, claro. ¿De qué? ¿Qué planes tenían ustedes? Teníamos planes de casarnos, él me dijo que iba a dejar los hábitos, de hecho los dejó hace 3 meses. Y pues bueno, Y que se iban a casar. sí, que nos íbamos a casar, que íbamos a claro. tener una vida juntos. Y así, a mí me ilusionó, porque me dijo que nos íbamos a casar, que organizaba la boda, yo estuve viendo preparativos, yo estuve viendo todo, una ilusión pues de cualquier mujer. ¿Y hace cuánto tiempo te dice que no? Hace que- un mes. Hace un mes te dice Llega y me dice que no puede, que porque no tiene clara su orientación Sí, sexual. sexual. Bueno, pero una persona que ha tenido inclinación homosexual durante su vida, que es un sentimiento que se puede tener desde pequeño o en la adolescencia, y en el caso de un sacerdote, y tú indagaste con él, le preguntaste que estando dentro del sacerdocio, si había tenido algún tipo de Doctora, experiencia. yo no le pregunté, porque jamás me iba a imaginar que me iba a llegar con esta sorpresa. Mira, Nunca me le acabo de pregunté decir. o sea, si de por sí ya nuestro amor estaba muy prohibido, o sea, nunca me imaginé que iba a salir con la sorpresita de que pues también le gustaban los hombres. ¿Y tú nunca le viste ninguna debilidad? No, Por no decirlo de nunca, cualquier otra forma. Nunca vi eso. Nunca Mi le amor viste fue una muy debilidad. sincero, doctora. Entonces, Sí, tu amor por sincero. los Mi amor fue daños sincero. ocasionados, Cállate, haberte sincero. No prometido inventes. matrimonio, Lupita, etcétera, por favor. etcétera, etcétera, quieres $50,000 por Así es. daños y perjuicios. Así es. Perfecto. Ok. 10,000 por cada año que me hizo perder de mi vida esta No te he basura. hecho perder nada porque te amo, Lupita. Eso no es Lupita, te amor. amo. Ok. No es amor. Ok, César, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta respondes a la demanda. Ok. Y regresamos inmediatamente. Que No la quisiste amo. casarte, porque tú te Lupita, revolcaste tú no con sabes mi otro hombre. historia. Quiero que me des la oportunidad que vivamos los 3 juntos. Y degenerado de paso. No tengo ningún inconveniente de vivir con ellos. Dios los hace y el diablo los junta, señores. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...